aquí están las vías, ¿no? Vía del óxido, ¿qué tenemos aquí? Vía de las prostaciclinas. Las prostaciclinas aumentan, producen vasodilatación y también disminuyen la proliferación de las células musculares lisas, ¿no? Tenemos la vía del óxido nítrico, que también es un potente vasodilatador el óxido nítrico. De hecho, es el que les comentaba, que los del Tíbet tienen más óxido nítrico en sus pulmones, que los protege de la hipertensión. Y también tiene efecto antiproliferativo, ¿no? Y de la vía endotelina, que más bien es vasoconstrictor. Entonces, tenemos que ir a bloquear esa vía con diferentes medicamentos, ¿no? Entonces, este esquemita creo que está bien para partir, para darnos una idea. Entonces, empezaremos con la vía prostaciclina. Entonces, ahí tenemos varios medicamentos. Aquí se los he puesto. Les voy a pasar entonces también el artículo del Dana Point que hizo de las últimas terapias, ¿no? La última terapia en la hipertensión pulmonar. No les voy a pedir dosis, nada. Eso, llegado el momento que tenga que ver algún paciente, entonces ya irán a revisar. ¿Qué dosis hay que dar? ¿Por qué vía? Entonces, tenemos aquí el epoprostenol. Epoprostenol, creo que escrito. Epoprostenol. Epoprostenol, aquí me falta. Epoprostenol. Entonces, el epoprostenol se da por vía endovenosa. Hay que dar por un catéter central, por bomba de infusión hay que dar esto. Por un catéter central, por bomba de infusión. Es microgotero que hay que dar una dosis en microgotas. Hay que calcular microgotas kilo minuto. ¿Ya? Entonces, porque tiene una vida media muy corta. Entonces hay que dar por una bomba de infusión continua y en microgotero, ¿no? Entonces, obviamente, el problema del epoprostenol es que se puede infectar la vía, etcétera, ¿no? Ellos son pacientes bastante comprometidos, entonces puede haber infección del catéter, eso, ¿no? Porque es un catéter central. ¿El catéter central va dónde? No es una vía periférica. ¿El catéter central dónde va a ir? ¿A dónde? A la aurícula derecha. Ahí va el catéter, vía central, cuando ustedes ya estén haciendo su rotación en terapia intensiva o en coronaria, entonces hay que poner catéter central directamente. El catéter va hasta la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces tiene ese problema que puede infectarse el catéter, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en todas las medidas de asepsia, antisepsia, cuando uno está poniendo catéter central, porque está entrando directamente hasta el corazón. Luego tenemos el hiloprost. El epoprostenol solo se da por vía endovenosa en ampollas. El hiloprost hay por vía inhalatoria, y también se puede dar por vía endovenosa. ¿Ya? Entonces, también tiene el problema de que vida media corta. Por eso, los pacientes, por ejemplo, ¿qué ha pasado con esos pacientes? Si utilizan la vía inhalatoria, es con los, ¿no es cierto?, con los PAP que utilizan los asmáticos, han debido ver hasta en las películas, por vía inhalatoria, ¿no? El problema es que como tiene vida media corta, a veces estos pacientes hasta 6 a 9 nebulización o PAP se tienen que dar, ¿no? 6 a 9 por día. Entonces es un gran problema, y por eso el hiloprost se tiene que dar, lo mejor es dar combinado, ¿no? Por ejemplo, con el sildenafil le podemos dar, con el sildenafil, el hiloprost, para que justamente no tenga que darse tantas veces, ¿no? Estos PAPs, ¿no es cierto? PAP o inhalación 6 a 9, tiene que en un día nada más el paciente, ¿no? Entonces ese es el problema del hiloprost, y es un buen medicamento como todas las prostaciclinas, y se aconseja que hay que dar entonces combinado. Vamos a ver, hay que dar estos medicamentos combinados. Ahorita les voy a mostrar el diagrama
diagrama de flujo después. También está el teprostinil, que se da por vía subcutánea, hay por vía subcutánea y también por vía endovenosa. Este tiene vida media más larga, por eso se da por vía subcutánea. Vida media más larga el teprostinil. 180 minutos, por ejemplo. Estos duran, por ejemplo, 30 minutos, así nomás sus vidas medias, ¿no? En cambio el teprostinil hasta 180 minutos puede durar y por eso se da por vía subcutánea. ¿Ya? Y el único por vía oral es el Veraprost. Veraprost hay tabletas, ¿ya? Pero el problema es que no es muy potente, es muy débil su acción del Veraprost. Entonces son los prostanoides que son unos excelentes vasodilatadores, ya actuando en la vía de la prostaciclina. Tenemos que mejorar esa vía. Bueno, luego seguimos con el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico es un potente vasodilatador también, como hemos visto. Entonces, le podemos dar, para mejorar la vía del óxido nítrico, tratar de bloquear la fosfodiesterasa. Tenemos que ir a bloquear la fosfodiesterasa para que esté en la vía del óxido nítrico, la fosfodiesterasa. Entonces, tenemos que ir a bloquear para que no destruya el óxido nítrico, ¿no? Para que permanezca más tiempo el óxido nítrico. Entonces, aquí tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, que, por ejemplo, tenemos el más conocido, el sildenafil, ¿no es cierto? El tadafil, el sildenafil, conocen bien el sildenafil o Viagra, ¿no es cierto? Eso se utiliza porque aumenta la llegada de sangre, obviamente, a las arterias y con eso es un potente vasodilatador, el óxido nítrico. Entonces le podemos dar el sildenafil cada 8 horas, el tadafil también, que tiene vida media más larga. Ahora, ¿qué cuidados tenemos que tener al dar estos medicamentos? Ya les he dicho, cuando estamos viendo infarto, ¿qué cuidados con la vía del óxido nítrico? Cuando estamos viendo infarto, ya hemos hablado del sildenafil. A ver, soy capaz de eximirle de su examen final. Tienen 3 segundos, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Perdieron. Yo hubiera eximido. Les he dicho, jóvenes, esto tienen que tener cuidado en infarto. ¿Qué cosa era? Porque tiene hipotensión refractaria, doctora. Eso, ¿ya? No, les he dicho, ¿no es cierto? Cuando demos nitratos o nitroglicerina o cualquier nitrito a un paciente que esté con infarto, en esa oportunidad les dije que los nitratos son vasodilatadores coronarios, ¿no es cierto? Los nitratos vasodilatadores coronarios son. Hay que preguntarle al paciente que no haya consumido en las últimas 24 horas sildenafil. Les he dicho, ¿se acuerdan? Ya, porque puede producir una hipotensión letal profunda. Hipotensión letal profunda, no hay con nada, porque le estamos dando un vasodilatador potente, más un vasodilatador que son los nitratos. Entonces, hipotensión letal profunda. Y entonces eso tienen que ustedes acordarse a partir de ahora, que cuando estén dando el sildenafil, no tiene que recibir nitratos, totalmente contraindicados los nitratos, como la nitroglicerina, el isotil sublingual también es un nitrito, etcétera, la nitroglicerina, todo eso. Entonces, ese cuidado, ya dice, cada vez que ustedes vean el óxido nítrico, en ese artículo van a volver a repetir una y mil veces, cuidado con los vasodilatadores coronarios tipo nitroglicerina, con los nitratos, porque los dos van a producir entonces una vasodilatación profunda y es bien difícil sacarlo de la hipotensión en los pacientes. Entonces tenemos el sildenafil, el tadafil. Y ahora hay un medicamento nuevo, que es el Rosiguat.
tratamiento para aspirina. Si toman Viagra, es que si no, se le va. Este medicamento nuevo también actúa en la vía del óxido nítrico, el Rosiguat, ya que se llama, ya está aprobado por la FDA, el Rosiguat, aquí está su nombrecito, Riosiguat, aquí me falta una Riosiguat. ¿Qué está pasando por ahí atrás? Riosiguat, ya está aprobado por la FDA. El Riosiguat viene por vía oral, vienen tabletas, vienen tabletitas y va a ir a bloquear la guanilatociclasa soluble en la vía del óxido nítrico. Por eso nosotros, les digo, estamos hablando así muy alegremente, sin embargo, todas estas vías, ha habido gente que ha investigado cómo es la vía del óxido nítrico, etcétera, ¿no? Entonces, estos estimuladores de la guanilatociclasa soluble también se está investigando porque estimulando va a haber más GMP cíclico, ¿no? GMP cíclico en la vía del óxido nítrico, entonces esto va a haber más óxido nítrico en estos pacientes. Entonces, este es el último que ha salido, el Riosiguat, aquí está, actúa aquí en esta vía, esta es la vía del óxido nítrico, ¿no? Entonces, ¿cuál se ha dicho el nombre hasta allá? ¿Qué era? Guanilatociclasa soluble, ¿no? Entonces la guanilatociclasa soluble va a haber más GMP cíclico, ¿no? Y actúa en la vía del óxido nítrico, ¿ya? Entonces estimula la guanilatociclasa soluble y hay más óxido nítrico en la célula, ¿ya? Entonces este es el último medicamento que ha sido aprobado por la FDA y se da por vía oral. Vienen tabletitas de 0,5 miligramos, de 1 miligramo, 1,5 miligramos, 2 miligramos y 2,5 miligramos. Hay que ir aumentando cada tiempo, ¿no? Hasta alcanzar una dosis de 2,5 miligramos 3 veces por día, ¿ya? Entonces, este es el último estimulador que también actúa en esta vía del óxido nítrico, ¿no? Este es el óxido nítrico. Entonces, aumenta la cantidad de óxido nítrico. Ahora, entonces, continuamos con los antagonistas de la endotelina. La endotelina ya sabemos que es un vasoconstrictor. Aquí también tenemos el tesocentam. En un principio solamente había, se contaba con el bosentam. El bosentam fue el primero en aparecer. Y la verdad que este medicamento, aquí está el bosentam, fue el primero en aparecer, pero se abandonó por mucho tiempo. Se abandonaron estos medicamentos por mucho tiempo porque el bosentam producía mucho problema hepático, ¿ya? Mucha disfunción hepática en estos pacientes. Entonces, por eso se abandonó esta vía, ¿no? Las investigaciones en cuanto a estos medicamentos inhibidores de la endotelina, ¿no? Pero después se han creado nuevas fórmulas que ya no tienen este problema de la disfunción hepática. Entonces tenemos el tesocentam, el sitacentam y el ambrisentam. Esos medicamentos tenemos ahorita inhibidores de la vía de la antagonistas de la endotelina 1, ¿ya? El más potente, 6,000 veces más potente, es este medicamento, el sitacentam. Aquí no está, recién está producido. Como les digo,
de un día para otro están apareciendo nuevos medicamentos para la hipertensión pulmonar, ¿no? Están apareciendo nuevos medicamentos. Aquí, por ejemplo, aquí no está ese medicamento, tampoco está el Riociguat, que recién ha aparecido, y hay más todavía. Hay más todavía que, sin embargo, algunos están todavía en pruebas, ¿no? En pruebas. Bueno, todos estos medicamentos, como les he dicho, le vamos a dar al paciente, van a mejorar la capacidad funcional de ejercicio, van a mejorar la calidad de vida en estos pacientes, van a mejorar la calidad de vida, etcétera, ¿no? Pero si ustedes ven toditos estos ensayos, porque toditos se han probado, hay muchísimos ensayos, ¿no? En diferentes artículos que van a ver en este artículo, por ejemplo, se ha probado el Iloprost, por ejemplo, ¿no? Con el sildenafil ya se ha probado, hay varios estudios que se han realizado. En todos ellos mejora la calidad de vida y todo, pero en ninguno dice que mejora la sobrevida. En ninguno dice que mejora la mortalidad, en ninguno de esos estudios. Y entonces son, por así decirlo, paliativos, hoy por hoy, ¿no? El pronóstico de, cuando yo estaba empezando, por ejemplo, había una paciente, era bastante joven, solamente le recibía anticoagulantes. Me acuerdo bien de esa señora porque era pero una disciplina impresionante de esa señora. Le decíamos, va a venir el 6 de junio a las 14 horas 15 minutos 10 décimas de segundo, no sé, y venía la señora, ¿no? Venía la señora, tenía hipertensión pulmonar primaria. En un principio solo se le daba anticoagulantes, no había estos medicamentos todavía, ¿no? Incluso en algún momento le hicieron un goteo de prostaciclinas, porque estaban probando recién las prostaciclinas. Y a los 2 años deja de venir a su control y viene su familiar, ha fallecido, nos dice, no ha fallecido. Entonces, 2 años. No hay, digamos, he buscado cuánta es la sobrevida de estos pacientes. Dice que el 50% es la mortalidad, porque más que nada vienen muy tardíamente estos pacientes. Es un poco silenciosa, igual que la hipertensión arterial, ¿no es cierto? La hipertensión arterial es silenciosa y parecería que la hipertensión pulmonar también es así. Y obviamente viene el paciente cuando ya los cambios son irreversibles, ¿no? Y también es difícil decirle a un paciente que vive en la altura, señor, ahorita se tiene que ir a vivir a Santa Cruz. Eso no va a aceptar mucha gente, ¿no? Entonces esa enfermedad de la vasculatura pulmonar va a seguir evolucionando y va a llegar un momento que va a ser irreversible. Si no responde a estos medicamentos, a ver, ¿qué dice? Ayer se han asustado con este juego, lo que van a asustar peor. Esta es el Dana Point, el diagrama de flujo que debemos seguir. Es más o menos lo que les he ido diciendo. Aquí están los diuréticos, el oxígeno, ¿no? Prueba de vasoreactividad para ver si le vamos a dar bloqueantes cálcicos, ¿no? Evitar ejercicio físico, ¿no? Prohibido el embarazo. Muchos de estos medicamentos también son teratogénicos. Prohibido el embarazo. Tienen que tener un apoyo, porque uno le diga que tiene una enfermedad prácticamente tan grave, necesita un apoyo psicológico. Y prevención de infecciones, ¿no? Entonces, aquí sí responde. Aquí le han hecho la prueba de vasoreactividad. Si responde, entonces le damos beta bloqueantes cálcicos, ¿no? Responde bloqueantes cálcicos. Respuesta sostenida, buena, continuar con bloqueantes cálcicos. Si no responde, por ejemplo, entonces, miren aquí, la Organización Mundial de la Salud ya ha dado que tenemos que combinar estos medicamentos. Lo que más se ha estudiado es el Iloprost más el sildenafil, por ejemplo, ¿no? Tenemos que dar doble o triple terapia, tratar de ir a bloquear
los tres sistemas que actúan en la hipertensión pulmonar. Aquí en la clase 2, por ejemplo, 2 medicamentos están, pero en la clase 3 y en la clase 4 ya hay que combinar 4 medicamentos, incluso hay que evaluar de darle por vía endovenosa, para eso el paciente se tiene que internar. Entonces, hay buena respuesta, entonces se continuará con los prostanoides, inhibidores de la fosfodiesterasa o antagonistas de los receptores de la endotelina, ¿no? Entonces, dependiendo cuál se ha ido probando. Si no responde a nada de esto, entonces ya hay que ir a llevarle a cirugía a este paciente. En el tratamiento invasivo, por ejemplo, se hace una septostomía, es decir, se agujerea, ¿no?, el tabique interauricular. El tabique interauricular es como una comunicación interauricular que se va a realizar, ¿no? Y eso, obviamente, no se va a, se tiene que tener más de 90% de saturación, más de 90% de saturación. Ese paciente no